sobre las emociones de las personas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, a partir de recapitular toda la información que obtenemos, que vamos tomando, vamos a decirlo así, de nuestro contexto, de todo nuestro inconsciente, absorbe un montón de información y con toda esa información vamos tomando decisiones. Luego la razón es la que se encarga de justificar por qué tomamos esas decisiones. Ahora, antes de comenzar a cuáles son los hábitos más importantes, tenemos que básicamente demitificar el por qué generar hábitos y cuáles son esos hábitos. Entendiendo que si nosotros no cambiamos, vamos a seguir generando los mismos resultados. En primera instancia, déjame contarte acerca de un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, y la primera ley se llama la ley del tope. En una conferencia de John Maxwell lo que dice es básicamente, si este sos vos y este tu liderazgo y esta tu compañía, lo que va a pasar es esto. O sea, vos sos el tope de la compañía nunca va a crecer más de lo que vos vayas a crecer. Entonces es inevitable que tengas que crecer, y crecer significa incorporar conocimiento, significa cambiar. Hace unos minutos básicamente te acabo de mencionar que en función a tu modelo de pensamiento de hoy se generan tus emociones, de tus emociones tus decisiones, de tus decisiones tus acciones y de tus acciones tu resultado. Entonces la pregunta es, ¿y qué cambia mi modelo de pensamiento? Bueno, tu modelo de pensamiento lo cambia la información que vos le metas a tu cabeza. Dependiendo de la información que vos metas a tu cabeza, es como vos modelás tu pensamiento. Regularmente las personas piensan que simplemente crecen, ¿no? Piensan que a medida que pasan los años y que uno va viviendo y que trabaja con la empresa y se relaciona con las personas, uno cree que crece. Bueno, déjame decirte que no. Las personas no crecen de esa manera. Las personas deben crecer porque se proponen crecer. De hecho, déjame contarte que la sesión que vamos a ver dentro de 15 días habla de cómo aprender a aprender. Justamente me voy a basar solamente en esta parte de cómo meter información para cambiar tu modelo de pensamiento. Sin embargo, el día de hoy que vamos a hablar acerca de crecimiento personal, hay otro libro también de John Maxwell, este libro que se llama, ahí le da un poco la luz, se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Una de las 15 leyes indispensables del crecimiento, la primera ley se llama la ley de la intencionalidad. ¿Por qué? Porque vos vas a crecer en medida que tengas la intención de crecer, en medida que quieras crecer. Si vos no estás decidido a crecer, no vas a crecer porque sí. No sucede solo. Uno decide crecer. Ahora, está claro que si yo tengo que cambiar mi modelo de pensamiento, tengo que ver qué información meto acá adentro. Bueno, déjame decirte que eso está relacionado a absolutamente toda la información que vos metés. Y toda la información que vos metés significa los diarios que vos mirás, las noticias que vos escuchás, lo que ves en tus redes sociales, cómo los algoritmos de las redes sociales te condicionan a la información que entra en tu cabeza. Si obviamente vos te levantás cada día y lo único que lees son noticias negativas, ¿cómo crees que se va a condicionar tu mente ante las noticias negativas? Ahora, ¿qué sucede si la información que vos metés a tu cabeza son noticias positivas? O si la información que vos metés a tu cabeza es información que te sirve para administrarte vos como persona o para realizar cambios dentro de tu empresa. En una de las historias que cuenta John Maxwell en ese libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento, se encontró con una persona que le preguntó cuál era su plan de crecimiento personal. Entonces, así como le preguntaron a él, yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? ¿Qué es la información que vos metés en tu cabeza a diario para crecer? Normalmente las personas están en la vorágine constante de hacer, ¿no? Estamos en la locura del hacer y el hecho de hacer todo el tiempo. Nos despertamos y desde que nos despertamos y tomamos el móvil y empezamos a hacer cosas, nos empezamos a meter en las redes sociales, empezamos a chequear los emails, nos metemos en WhatsApp, empezamos en conversaciones y hacemos. ¿Y saben qué es lo peor? Hacemos. Llega el fin del día
y te quedás con la sensación de que no hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, esa sensación a su vez hace que vos te vayas a dormir y te vayas a dormir estresado, con la sensación de que al otro día tenés un montón de cosas que hacer. Y eso en gran medida se debe a un problema de administración, a un problema de hábitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pensemos que en esa locura en la que vivimos actualmente de hacer un montón de cosas en forma constante, es imposible continuar, es imposible que nosotros crezcamos, es imposible que tomemos buenas decisiones siguiendo ese modelo de pensamiento. Por otro lado está la cultura de estudiar, ¿no? Del famoso del PhD, del MBA, del programa del no sé cuánto, y esa capacitación constante que, ¿de qué consta? De que voy a un lugar, durante un periodo de tiempo, me pasa cierta información, yo de eso capto algunas cosas, me quedan y después aplico y veo qué hago. Bueno, regularmente ese tipo de capacitaciones en función a cuánto vos, punto número 1, decidas finalmente llevar a la práctica, ¿bien? Y cuánto lo mantengas en el tiempo para ver qué resultados genera. Jim Kwik es una persona, un estudioso de la mente, tiene un curso, por ejemplo, tiene varios cursos, uno de ellos es muy conocido en Mindvalley acerca de lectura veloz o explica cómo funciona mucho la mente. Y Jim Kwik dice algo muy interesante que es: dicen que el conocimiento es poder. Bueno, él dice que no, el conocimiento no es poder y yo estoy completamente de acuerdo. El conocimiento es potencial de poder, porque el conocimiento se vuelve poder en tanto y en cuanto después lo apliques. ¿Con esto qué quiero decirte? Que vos podés ir a hacer el curso o tomar la carrera que vos quieras, pero si vos no aplicás toda esa información, no te va a servir de absolutamente nada. Entonces, llegando al tema de los hábitos claves para el crecimiento, acá vamos a hablar de 3 cosas que son importantes y 3 cosas que a mí me sirvieron, 3 cosas que he trabajado con clientes en sesiones de coaching, 3 cosas que han logrado implementar y donde claramente vemos el estado en el que estamos A y queremos llegar a B, y cuando nos encontramos en B vemos claramente cambios. Acá hay 3 cosas en las que tenemos que trabajar. Punto número 1, tenemos que trabajar en nuestra mente, en nuestro estado mental, en cómo nosotros como personas nos sentimos. Porque dependiendo de cómo nos sentimos, podemos operar. Nosotros no podemos operar bien, conscientemente, si estamos en un estado de estrés. ¿Bien? Voy a explicarte muy brevemente algunas cosas importantes que tenés que saber con respecto al estrés. De hecho, he estudiado bastante al respecto. El estrés básicamente se genera, o sea, una hormona, ¿sí? La hormona que nos estresa, el cortisol, básicamente lo que hace es una hormona que en nuestro proceso evolutivo como especie, recordemos que nosotros, o sea, de la especie del hombre en todas sus distintas etapas evolutivas, no éramos ni más ni menos que otro animal en un desarrollo evolutivo y éramos parte de la cadena alimenticia de ciertos animales. Entonces, ¿qué sucedía? El cortisol básicamente es una hormona que se segrega, vamos a decirlo así, cuando estamos a una instancia de peligro. Entonces esa hormona lo que hace es genera que nuestro flujo sanguíneo se irrigue hacia nuestras extremidades, hacia nuestros brazos, hacia nuestras piernas, para prepararse ante la situación de lucha o de huida. Ahora, cuando eso sucede, lo que ocurre también es que empieza a limitar el torrente sanguíneo, por ende la cantidad de oxígeno que necesita. Punto número 1, ciertas funciones de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene lo que se llama tres partes, ¿no? La parte de lo que se llama el cerebro reptiliano, que es lo que se ocupa de ciertas funciones motoras básicas. Tenemos otro cerebro que se llama el sistema límbico, que se ocupa también de varias funciones ya un poco más complejas de nuestro sistema. Y por último tenemos el neocórtex, que es lo que nos permite comunicarnos, hablar, pensar, etc. Ahora, pensemos que cuando estamos ante una situación de supervivencia, pensar no es algo que necesitemos. Necesitamos rápidamente huir o luchar ante esa situación. Vamos a hacer ciertas cosas, ciertas funciones básicas, ¿de acuerdo? Con lo cual,
Esa sensación, no sé si a ustedes les pasa, pero yo realmente he vivido estresado muchísimo tiempo y a mí lo que me pasa es que tengo una frase que la recuerdo como si fuera ayer, que digo, no puedo pensar. El de no puedo pensar, hoy me doy cuenta que es literal el no poder pensar. ¿Por qué no podés pensar? Porque no tenés la suficiente oxigenación en el cerebro para literalmente poder pensar. Entonces, si estás estresado, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a poder planificar cosas que generen un cambio? Con lo cual, lo primero que tenés que hacer es trabajar en vos. Si yo puedo recomendarte, obviamente acá hablamos de meditación. Bien, cuando hablamos de meditación hay cientos de libros, hay muchas cosas que podés leer acerca de meditación, hay muchos tipos de meditación. Obviamente cuando hablamos de meditación hay que sacarse esa idea de vestirse de blanco, cruzarse de piernas en la posición de loto y meditar, sino hay que muchas formas de meditar. Yo una de las más simples y de las más entretenidas o de las que podés incorporar de alguna manera es un método que se llama mindfulness. El mindfulness es un método bastante sencillo, es un método simple de implementar, pero obvio, como dije al principio, es algo nuevo que tenemos que incorporar. El cerebro no está adaptado para poder hacer eso. Entonces, obviamente hay una resistencia, no lo vas a querer hacer. Es algo nuevo que le vas a tener que explicar a tu cerebro, con lo cual incorporarlo va a requerir de tiempo. Pero la invitación es que lo hagas al menos todos los días 5 minutos. Mirá qué sencillo, 5 minutos. Encontrá el momento ideal para hacerlo y hacelo. Pero es inevitable que lo necesitas. Tema número 1, entonces, nosotros como personas. Punto número 2, un poquito de ejercicio. Un poquito de ejercicio. No te estoy hablando de 1 hora y media en un gimnasio. 20 minutos, 15 minutos. Hacé un par de fuerzas de brazos, hacé un par de abdominales, hacé un par de sentadillas, movete, hacé algo básico. Obviamente eso, ante nada, genera ya un movimiento, ¿de acuerdo? Básicamente hay muchos libros de crecimiento personal. Por ejemplo, muchos de ellos, Anthony Robbins, una de las mayores entidades en el mundo del crecimiento personal, y ahí podemos para atrás encontrar a muchos, todos ellos hablan acerca de la cuestión del ejercicio, con lo cual no es algo que yo te invento, es algo que inevitablemente te hace bien. Aparte, vale aclarar lo siguiente. Hace unos minutos atrás hablamos del cortisol y hablamos de la hormona del estrés. Bueno, claramente, cuando uno tiene que eliminar esa hormona, que por cierto te invito a que investigues al respecto porque es terrible lo que sucede en el cuerpo, cuando esa hormona se mantiene en forma crónica en el tiempo, el ejercicio, o sea, la situación de huir, o sea, correr o de luchar, hace que consuma a la hormona. Con lo cual, el simple hecho de que vos hagas ejercicio ayuda a bajar los niveles de estrés. No por nada, por supuesto, después de un día terrible de trabajo frente a la computadora o como te toque trabajar y después hagas ejercicio, terminás liquidado el día, llegás, querés comer y te querés acostar a dormir automáticamente. ¿Por qué? Y porque consumiste todo eso y literalmente estás agotado. Ahora bien, después de hacer esas dos cosas en donde vos como persona te vas a empezar a sentir mejor, tenés que empezar a leer. Tenés que empezar a leer. Te voy a explicar 2 razones básicas de por qué tenés que empezar a leer. La primera razón y la más fundamental es porque la lectura te hace incorporar nuevo conocimiento. Te voy a mencionar a 2 personas claves que leen muchísimo y es muy conocido por todos. El primero de ellos es Warren Buffett. Warren Buffett muy probablemente lo conozcas, si no lo conoces es un tipo multimillonario, muy conocido en el mercado, en la bolsa de valores, porque maneja muy bien el tema de acciones y es un tipo que se dedica a leer 5 horas por día. Otra persona que lee muchísimo es Bill Gates. Bill Gates lee también muchísimo. No solamente eso, sino que una vez le preguntaron qué superpoder le gustaría tener. De hecho, esto salió en un documental de Netflix acerca de Bill Gates. Y ahí menciona que un superpoder que él quisiera tener es de leer mucho más rápido. ¿De acuerdo? Vale aclarar un comentario que te hago entre paréntesis. Nuestro sistema de lectura, o sea, como nos enseñan a leer de chicos, es un desastre porque nosotros leemos a la velocidad que hablamos. Sin embargo, el cerebro tiene la capacidad de leer muchísimo más rápido. Lo que pasa es que nunca lo entrenamos y nos quedamos
leemos a la misma velocidad que leíamos cuando teníamos 8, 9 o 10 años. De pronto podemos acelerar un poquito, pero lo normal es que se regule y toda nuestra vida tendemos a leer a la misma velocidad que cuando teníamos 10 años. Piensen en eso, es terrible. Yo cuando me di cuenta de eso fue terrorífico y ahí fue cuando conocí a Jim Wick en un curso de lectura veloz. Pero déjame decirte que podemos entrenar la cabeza para leer, tenemos la capacidad de leer muchísimo más rápido. Ahora bien, dicho esto, no solamente incorporamos conocimiento acerca de muchos temas de muchísimo valor que nos permiten cambiar la forma en que pensamos. Yo te puedo asegurar que yo hoy no pienso igual a cómo pensaba hace un año atrás. He leído muchísimas cosas, muchas muy interesantes. Un libro te va llevando a otro libro. Muchos autores mencionas a otros libros y es como una especie de, así como YouTube tenés los videos recomendados. Bueno, los libros te recomiendan otros libros y uno se va armando una biblioteca de libros. Y si uno lee todos los días, se genera un muy buen hábito que por un lado te da conocimiento. Bien, que te cambia el modelo de pensamiento y al cambiarte el modelo de pensamiento, como ya vimos toda la ruta, cambia el resultado de las cosas que te suceden. Punto número 1. Punto número 2 acerca de la lectura. La lectura tiene la capacidad de mantenerte concentrado durante un largo periodo de tiempo en una única tarea. Internet, las redes sociales, los dispositivos móviles están haciendo que nuestras mentes se interrumpan en forma constante. De hecho, en un libro de Santiago Bilinkis, el libro que se llama Cómo sobrevivir al presente, menciona, por ejemplo, cómo hay departamentos en la Universidad de Stanford que están dedicados a persuadir a las personas. O sea, básicamente hay gente que estudia cómo llamarte la atención. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo vos pasás adentro de una red social, cuanto más tiempo pasás adentro de YouTube, por ejemplo, o cuanto más tiempo pasás en Internet, más plata ganan estas aplicaciones. Entonces, cuanto más plata ganan ellos, obviamente lo que están haciendo es haciéndote perder tu tiempo. Pero no solamente ese es el problema. El problema es que están logrando que tu mente se disperse. ¿Por qué? Como empezamos al principio de este video, lo que le dije es, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, si vos lo estás adaptando a interrupciones constantes, al famoso multitasking, el multitasking es la mentira más grande del mundo y está comprobado que el cerebro no tiene la capacidad de hacer dos tareas al mismo tiempo. Con lo cual, si querés ser eficiente, tenés que concentrarte. Entonces, vos estás haciendo una tarea y mientras tanto te llega un mensaje por WhatsApp, tenés una burbujita que te avisa de algo, tenés otro cosito que te aparece por acá, después te aparece un mail y vas pasando de una tarea a otra. Eso es una película de terror. Con lo cual, la forma de concentrarte, la forma de traer tu mente es realizando ejercicios de concentración. Ahí el mindfulness en términos de meditación y segundo, la lectura hacen a que desarrolles hábitos que te permitan mantenerte concentrado en una única tarea. Bien. Después hay otro libro, pero eso lo leí en Kindle, así que no tengo el libro para mostrártelo. Se llama Solo una cosa. Es un libro que te recomiendo muchísimo, que habla acerca de cómo concentrarte en ciertas tareas, ¿sí? Específicamente si puede ser una mejor, pero ciertas tareas muy específicas que son las que te van a llevar a otro nivel. ¿De acuerdo? Entonces, por último, para ir cerrando ya este video, vamos a hablar acerca de... tenemos entonces meditación, ejercicio, lectura y por último tenemos organización. Organización. Bueno, les cuento que la semana que viene voy a estar hablando con Iván Aliendre. Iván Aliendre ya estuvo como invitado, después les voy a dejar abajo en la descripción el video que estuve con él, pero nos va a contar acerca de dos métodos para poder organizarnos. Uno de los métodos lo plantea el libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, un libro que por cierto obviamente tengo que recomendarte.
Es un libro que no te... Yo cuando le empecé a leer ese libro, yo pensé que te iba a decir, bueno, tenés que hacer A, B, C, D, así como yo te estoy diciendo, hace esto, esto y aquello. Bueno, ese libro no. Ese libro habla acerca de principios en cuanto a los hábitos, ¿de acuerdo? No te habla acerca de qué cosas hacer. Vos después elegís qué haces en esos 7 hábitos. Adentro de cada hábito en particular vos vas a meter una tarea específica, ¿bien? Esa tarea va a depender de hacia dónde vos vayas. Ahora bien, para ir redondeando entonces, el punto cuál es, si vos cambiás, podés cambiar la empresa. Por último y para cerrarte la idea, muchos profesionales de transformación digital, en muchas conversaciones, yo cada 2 por 3 me cruzo con distintos consultores, regularmente los que trabajan en transformación digital son consultores, y en una colaboración que estoy haciendo, escribiendo un libro acerca de este proceso de la cultura del trabajo digital y cómo las empresas tienen que empezar a digitalizarse para seguir trabajando y que obviamente lo que está sucediendo ahora va a impactar en el futuro acerca de cómo vemos la forma de trabajo, nos dimos cuenta que el gran cambio en la transformación digital, la transformación más grande en la transformación digital, no se debe a la incorporación de tecnología. La transformación más grande que sucede en las empresas cuando hablamos de transformación digital es en la transformación de las personas, en la transformación de los hábitos, en la transformación de las cosas que hacemos, en la transformación de cómo interpretamos el cambio. Voy a darte un ejercicio muy simple. Personas que suelen trabajar con planillas Excel y hay que sacarlos de la planilla Excel para llevarlos a un CRM o para llevarlos a un ERP. Y de pronto esas personas están bloqueadas y no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque su cerebro está adaptado a usar planillas. Les resulta fácil, ágil, rápido, dinámico. ¿Por qué? Porque hace años vienen trabajando de esta manera. Ahora, los tenés que meter en un CRM, el cerebro tiene que aprender a usar un CRM, un sistema nuevo, no lo entiendo, me lleva más tiempo, me cuesta más, me lleva más trabajo, me lleva más tiempo. Todo eso es verdad. Te va a llevar más tiempo, te va a llevar más trabajo, te va a dificultar más, vas a sentirte más cansado porque literalmente tu cerebro se está adaptando a cosas nuevas. Pero las empresas hoy se enfrentan a esos cambios, se encuentran a los cambios de adaptarse, de entender nuevas cosas. Y eso consume energía de tu cerebro y por eso te cuesta, ¿de acuerdo? Pero está bien, es normal. Te pasa a vos, me pasa a mí y le pasa a cualquiera que sea un ser humano. ¿De acuerdo? Cualquier ser humano que tenga que aplicar un cambio le va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, para cerrar este punto es, y como dijo Jim Rohn, si tú no cambias, nada cambiará. Si vos no cambias, no va a cambiar nada. Las personas tendemos a echarle la culpa a nuestro entorno. Se cree que el hombre, bien, es el resultado de su contexto, de las cosas que le pasan, de que el hombre es el resultado de su familia, de la educación que tuvo, del gobierno, del país, de la sociedad, de la religión. No, no es así. No es así, puedo asegurártelo que no es así. El hombre puede crear lo que quiera crear. La realidad que vos vivís es completamente distinta a la realidad que yo vivo. Y cada persona vive realidades distintas dependiendo de cómo la vea. Y te voy a dar un simple ejemplo y con esto voy a cerrar el directo. Imagínate que te despertás cualquier día. Entonces, ese día que vos te despertás, ves noticias. Y esas noticias son todas noticias literalmente de mierda. ¿Cómo va a ser el resto de tu día? ¿Cómo va a ser el resto de tu día si vos empezás tu día, empezás mirando noticias que son todas un desastre? Bien, donde hablas de los problemas que regularmente, debo decirte, vivís hoy en el país en el que vivas, no importa. ¿De acuerdo? Tenés el tema del COVID y tenés el tema de la moneda y el cambio y las ventas y la economía y bla, 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 garrón. ¿Cómo salís a la calle? COVID, no salís a la calle. ¿Cómo te sentás a trabajar?
o si salís a la calle porque te toca salir a la calle, ¿cómo te enfrentás? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué actitud salís a la calle cuando consumís ese tipo de información? Ahora imaginemos todo lo contrario. Imaginemos que vos te levantás, te lees un buen libro, ¿sí? Te escuchás unos buenos podcasts que te hablan de motivación, que te hablan de información que te sirve para tu vida, escuchás cosas positivas, ¿bien? Lees cosas que sirven, eventualmente mirás el clima y te enterás que hoy va a ser 27 grados y que va a estar genial, la actitud va a ser otra, con lo cual lo que te pase en el resto del día va a ser todo fantástico. Entonces, la condición de cómo te enfrentás vos a la realidad cada día depende de la información que vos metas. Entonces, si vos querés mirar las noticias y arruinarte la vida de esa manera, bueno, allá vos, podés hacerlo, pero eventualmente podés saber cómo funciona. Y te voy a explicar esto. ¿Sabés por qué las noticias? O sea, en primera instancia, ¿sabías que el año 2019 fue el mejor año en la historia de la humanidad? O sea, en el proceso evolutivo del hombre, el hombre lleva en la Tierra más de 3,5 millones de años. ¿Sabías que en el año 2019 fue el mejor año en donde hubo menor tasa de mortalidad infantil, mayor índice de promedio de vida, donde hubo mayor nivel de educación, o sea, bajó el índice de analfabetismo, y así puedo mencionarte un montón de cosas? Googlealo y lo vas a encontrar. Entonces la pregunta es, si el año pasado fue el mejor año en la historia de la humanidad, explícame por qué las noticias siempre dan información negativa. Yo te lo voy a explicar por qué. Porque el ser humano, y esto las noticias lo saben, obviamente los medios de comunicación lo saben, siempre está más alerta y reacciona por una cuestión evolutiva del hombre, reacciona frente a la información negativa que a la información positiva. De hecho, por la misma razón, las personas reaccionan más frente a las noticias negativas en las redes sociales que a las noticias positivas. Y el algoritmo no sabe qué es bueno y qué es malo. El algoritmo sabe cuántas interacciones tienen ciertas publicaciones. Por ende, se vuelven más virales las noticias negativas que las noticias positivas. Entonces, en los medios de comunicación y en las redes sociales te estás rodeando de noticias negativas. ¿Cuál es la condición de tu mente frente a esa situación? Entonces, si vos miraras, si vos recibieras información que a vos te sirve, que a vos te suma, y esa información que vos querés escuchar todos los días, te lo voy a dar dentro de 15 días. O sea, el próximo martes, el otro martes, vamos a hablar acerca de estos temas y ahí vamos a ver información que te sirva. ¿Para qué? Para poder justamente empezar el día con toda la actitud, empezar el día con información que te sirva, que te predisponga a enfrentarte a tu día de otra manera. Así que bueno, gente, eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar presentes. Obviamente no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse al canal y me pueden seguir en Instagram, donde regularmente ahí voy informando acerca de estos directos y estos videos que vamos publicando. Así que no tengo más que a palabras de agradecimiento para todos ustedes. Nos vemos el próximo martes. No se olviden, vamos a estar con Iván Aliendre acá hablando acerca de cómo organizarnos para poder ser más productivos en nuestros trabajos. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.